Muy bien, nos ubicamos entonces ahí en San Marcos, capítulo 2, verso 21 y verso 22. Así que nos dice la palabra de Dios lo siguiente: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vamos a meditar en esta noche en estos dos versículos de la palabra de Dios. Y el tema para esta noche es: el año es nuevo. ¿Y tú? El año es nuevo. ¿Y tú? Una pregunta para que podamos reflexionar. El año que mañana iniciará, todos hoy estamos deseando el feliz año nuevo, ¿cierto? Y mañana también lo estaremos haciendo, y quizás durante algunos días estaremos deseando el feliz año nuevo. Pero hay una pregunta: el año es nuevo, pero nosotros, ¿cómo estamos? A veces todos tenemos la expectativa de qué traerá el año 2022, ¿cierto? Y así estamos todos, ¿cierto? ¿Qué irá a traer el año 2022? ¿Qué irá a suceder en el año 2022? Y por ahí ya hay noticias de adivinos, de chamanes, de gente que ya está anunciando y está diciendo: bueno, en el año 2022 va a suceder esto, va a suceder lo otro. Y bueno, y todos estamos con esa expectativa de qué traerá el año 2022. Y muchos deseamos en el corazón que sea un año bueno, donde nos vaya bien, donde nos traigan buenas cosas. Y es cierto, el año que llega viene con nuevas oportunidades para cada uno de nosotros, viene con nuevas misericordias de parte del Señor, viene con nuevos desafíos, viene con nuevas pruebas y viene con nuevas dificultades. Eso lo tenemos que decir, y eso debemos aceptarlo, y debemos estar preparados para eso. Amén. De pronto todos nos gustaría escuchar que el año 2022 va a ser solo de cosas buenas, y no es así. El año 2022 va a traer lo que traen todos los años: cosas buenas, y también va a traer cosas duras, va a traer cosas difíciles, va a traer oportunidades, ¿cierto? Se van a abrir algunas puertas, pero también se irán a cerrar otras puertas, ¿cierto? Y así el año 2022 traerá consigo de cada cosa un poquito. Y el texto que acabamos de leer nos ayuda a entender algo, y es: la clave no está en lo que me traiga el nuevo año para mi vida. La clave está en cómo estoy yo para enfrentarlo y para transitar a través de él. La pregunta en la cual nos debemos centrar a responder, y el área donde nos debemos enfocar a trabajar, no es en esperar un golpe de suerte en el año 2022 solamente, aunque esperamos y tenemos fe en el Señor de que Él nos va a ayudar y que Él va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Pero en lo que debemos centrarnos es en cómo estoy yo, ¿cierto? No esperar que el año me arregle la vida, sino cómo estoy yo.
¿Cómo estoy yo para recibir el nuevo año? ¿Cómo estoy yo para caminar a través del año 2022? Y el texto que acabamos de leer nos muestra una prioridad en la cual nos debemos concentrar en el año 2022, y es trabajar en nuestras propias vidas. Toda persona que trabaja, si trabaja en el campo, cuida su herramienta de trabajo. Si trabaja con un machete, cuida su machete. Si trabaja con una guadaña, cuida su guadaña. Si trabaja con un vehículo, cuida el vehículo, ¿cierto? Si trabaja en un negocio, cuida su negocio, ¿cierto? Cuida el instrumento que usa para trabajar. Bien, el instrumento que vamos a usar en el año 2022 es nuestra vida. Y ese es el instrumento en el cual debemos enfocarnos en trabajar. El Señor Jesús habla y dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y luego coloca otra ilustración y dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Viene un año nuevo que llegará con muchas oportunidades, con muchos desafíos, pero si nuestra vida no es una vida renovada, no es una vida nueva, no es un odre nuevo, se irán a perder muchas de esas bendiciones. ¿Cuántos creen que en muchos años de nuestra vida quizás hemos llegado a perder bendiciones de Dios? Hemos llegado a perder oportunidades. ¿Por qué? Porque no éramos odres nuevos, porque no nos habíamos renovado. Y cuando el Señor habla aquí de odres nuevos, se está refiriendo principalmente en el contexto de este verso a dos cosas, principalmente. La primera de ellas, la necesidad de nacer de nuevo. Toda persona en esta tierra que no ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador, tiene esta necesidad de nacer de nuevo. No es suficiente con ser buena persona, entre comillas, ¿cierto? No es suficiente con hacer buenas obras. No es suficiente con cumplir los sacramentos o los requisitos de una religión. No es suficiente con eso. Necesitamos nacer de nuevo. El que no ha conocido a Jesús y la persona que está lejos de Dios, y aún muchas veces quienes asisten a una iglesia, necesitan examinarse si en realidad han nacido de nuevo o simplemente son personas simpatizantes del evangelio, pero todavía no han experimentado en su vida el nuevo nacimiento. Aquí el Señor está mostrando una verdad muy grande para cada uno de nosotros, y es que necesitamos nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios, no podrá ver el reino de Dios. Esto no ha pasado de moda. Esto no ha dejado de ser, sigue siendo la evidencia de la persona que realmente es hijo de Dios. No es aquella que lo dice de palabras, sino es aquella que se parece a Jesús porque ha nacido de nuevo, y por ese nuevo nacimiento ahora empieza a desarrollar la apariencia, la semejanza de su nuevo Padre. Amén. Nacer de nuevo. El Señor nos está mostrando esto.
Y es bueno examinar nuestras vidas y mirar hasta dónde realmente hemos llegado a nacer de nuevo, o si solamente hemos estado siguiendo una religión y nada más. No ha sucedido nada más en nuestras vidas. Pero en segundo lugar, nuestro Señor también nos quería mostrar a través de esto la necesidad que tenemos de renovarnos. Aunque hayamos nacido de nuevo, necesitamos renovarnos. Y renovar es volver algo a su estado original, a su buen estado. Y nosotros debemos ser honestos y debemos ser sinceros en algo. Y es que aunque muchas veces hayamos llegado a nacer de nuevo y seamos cristianos, muchas veces nuestra vida cristiana se va deteriorando. Muchas veces nos vamos desgastando. Muchas veces nos vamos cansando. Muchas veces nos vamos desgastando. Somos lastimados, somos heridos, somos abatidos por diferentes situaciones y eso afecta nuestra vida espiritual. ¿A cuántos les ha llegado a pasar eso? Y que usted dice, ya no soy el mismo que era recién de que conocí al Señor. Ahora siento mi vida como toda simple, como toda opaca, como toda deteriorada, ¿cierto? Y como que necesito una remodelación, como que necesito una renovación en mi vida, ¿cierto? Y aquí el Señor lo que está mostrando también a través de estos versos es esa necesidad, la necesidad de nacer de nuevo para aquellos que no han nacido de nuevo, que no han reconocido que son pecadores y que necesitan a Cristo en su corazón y no se han rendido a Él en fe y en arrepentimiento. Pero también nos está mostrando el Señor acá la necesidad de renovarnos como creyentes, como cristianos, porque en el transitar de esta vida nos deterioramos. Y a veces llega el momento donde necesitamos, como las máquinas, ir a un buen mantenimiento. Y de eso es que el Señor está hablando aquí. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo me puedo yo renovar? Si me he deteriorado en mi caminar con Dios, si me he deteriorado en mi vida emocional, en mi vida espiritual, ¿cómo puedo renovarme? En la física sí, no hay que hacerle mucho, porque eso sí, no tiene marcha atrás. Sí, en esa sí, toca aceptarlo. Pero emocionalmente, espiritualmente, interiormente, sí nos podemos renovar. Y el Señor nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿cierto? O sea, sí puede haber una renovación interior en nuestras vidas. ¿Y cómo? La pregunta es ¿cómo? Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Encontramos allí un principio que marca la renovación en nuestras vidas. Filipenses capítulo 2, verso 6. Nos dice así la palabra de Dios. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí hay una palabra que yo quisiera resaltar en esta noche, una palabra muy, pero muy especial. Y es que nuestro Señor, dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
Y lo primero que necesitamos entender que debemos hacer para que haya una renovación en nuestras vidas es aprender a soltar y a no aferrarnos. El Señor Jesucristo nos muestra un ejemplo tremendo de que Él, siendo Dios, estando muy cómodo allá en la gloria, en la eternidad, no se aferró a esa gloria, no se aferró a esa comodidad, no se aferró a todo lo que Él tenía allá, sino que soltó eso para venir, para buscarnos y para salvarnos a nosotros. Eso es un principio de desprendimiento, el cual Él tuvo que experimentar, soltar, desprenderse, no aferrarse a las cosas. Y quisiera que meditáramos a cuántas cosas nos aferramos en esta vida. Pensemos en eso en esta noche. ¿A cuántas cosas nos aferramos en esta vida? Quizás sea por el esfuerzo que nos ha tomado alcanzarlas, ¿cierto? Y uno dice, uy, esto me ha costado a mí mucho. ¿Cómo es posible que yo vaya a perder o a desatender esto, ¿cierto? O quizás por el beneficio que creemos que nos va a dar en el futuro, ¿cierto? Y por eso nos aferramos a las cosas, bien sea por el esfuerzo y el trabajo que nos ha demandado para conseguirlo, o por las esperanzas que tenemos de que eso nos va a traer en el futuro. Y nos aferramos a esas cosas. Y son cosas que las hemos llegado a considerar de gran importancia por alguna u otra razón. Cuando nuestra mente y corazón llegan a aferrarse a cosas, las protegemos con todos nuestros recursos, con toda nuestra energía y aún con la vida misma. Nos aferramos a las cosas. Nos preocupa su reputación y la nuestra, y por eso las defendemos a capa y espada cuando sentimos que son atacadas. Las protegemos cuando las vemos amenazadas y castigamos a aquellos que se atreven a cuestionarnos. Nuestros sentimientos de ira y enojo revelan el control que estas cosas tienen sobre nuestras vidas y el lugar que esto ocupa en nuestros corazones. Aferrarnos. ¿Creen ustedes que tenemos la tendencia a aferrarnos a cosas en la vida? Cierto que sí. Bien cuando nos ha costado mucho conseguirlas, o bien cuando tenemos unas grandes esperanzas puestas en eso, con más razón. Nos aferramos a eso. Y debemos entender algo. A veces necesitamos aprender a soltar. Para renovarnos en nuestra vida, necesitamos aprender a soltar aquello que nos está desgastando y aquello que nos está agotando y aquello que está drenando las fuerzas de nosotros, aquello que está acabando con nuestras vidas. Necesitamos aprender a soltar, a practicar el arte de soltar. Alguien decía que la vida no consiste solo en trenes a los que hay que subir, sino que la vida también son estaciones en las que hay que bajarse. La vida no consiste solo en trenes a los que hay que subir, sino también en estaciones en las que hay que bajarnos. Y ese es el arte de soltar y el arte de no aferrarnos a las cosas. Por naturaleza tenemos la tendencia a aferrarnos de las cosas de esta vida,
aferrarnos a las cosas de esta tierra, pero Jesús nuestro Señor nos dio ejemplo de aprender a soltar, de aprender a no aferrarnos. Él mismo lo hizo soltando y no aferrándose a la gloria que Él tenía con el Padre en la eternidad para venir a hacer una obra aquí con nosotros. Y ahora Él nos pide a nosotros que también aprendamos a soltar esto terrenal para que podamos entonces abrazar la gloria y el plan y el propósito que Él tiene para con nuestras vidas. Eso es una realidad. Y a veces soltar no es necesariamente un mal o un sacrificio o un adiós, sino más bien un gracias por lo aprendido. A veces soltar no se refiere a algo que solo nos hizo mal o a algo que solo nos hizo daño. A veces soltar es más bien decirle a eso gracias por todo lo que me enseñó, por todo lo que aprendí, pero ya, hasta aquí fue, ¿cierto? Es gracias también. Y yo creo que esa es la clave para aprender a salir victoriosos de los procesos que pasamos en la vida. Es aprender a dar gracias por lo que vivimos y que eso, aunque fue duro, aunque fue difícil, gracias a eso, hoy en día somos lo que somos. Muchas veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué a mí me tocó vivir esto? Muchas personas quizás dicen, Señor, ¿por qué a mí me tocó la vida que me tocó? Y resulta que muchas de esas cosas fueron las que precisamente Dios usó para ayudarnos a ser lo que hoy somos y para traernos hasta donde Dios nos ha traído. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Así es, porque el Señor torna y usa todo para bien. O preguntémosle a José, cuando José fue vendido por sus hermanos, cuando José fue encarcelado injustamente, cuando José fue maltratado y cuando tuvo que vivir injusticia, cuando tuvo que vivir muchas circunstancias, pero al final, ¿qué sucedió con José? Todas esas situaciones, todas esas circunstancias lo llevaron ¿a dónde? Lo llevaron a donde Dios lo quería poner, a donde Dios quería que él estuviera. Podemos entender esto. Filipenses capítulo 3 verso 13 y verso 14. Filipenses capítulo 3 verso 13 y 14. Miremos lo que Pablo nos dice acá. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y miren lo que Pablo nos dice que él hacía. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba diciendo acá, yo no me aferro a nada. Yo camino ligero, con poco equipaje, porque tengo una meta para pronto alcanzar y para pronto llegar. Y Pablo está diciendo acá, aprendamos a soltar lo que en el pasado nos ha sucedido, lo que en el pasado un día nos cargamos, lo que hoy quizás a lo que hoy nos estamos aferrando. El Señor quiere que para que nosotros podamos ser renovados y para que nosotros podamos iniciar un año 2022 con toda, necesitamos aprender a soltar cosas a las cuales hoy nos estamos aferrando
y están ocupando el espacio en donde Dios quiere poner lo nuevo que Él tiene para nosotros. Eso es algo tan impresionante. Si pensamos en dejar ir, necesitamos pensar en ello durante un minuto y nos daremos cuenta de que las mejores decisiones que podemos tomar en nuestras vidas, esas decisiones que precisamente después nos traen gozo y nos traen felicidad, son decisiones que consisten en ¿qué? Muchas veces en soltar, en dejar ir cosas. ¿Sí? La felicidad y la bendición no es algo que viene por arte de magia, es algo que viene luego de tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Y normalmente esas decisiones que tomamos en nuestras vidas, muchas de ellas tienen que ver con soltar y con dejar ir cosas de nuestras vidas. ¿Cuántos lo hemos experimentado quizás en algún momento? Que usted, después de tomar esa decisión, aunque fue duro soltar eso, aunque fue duro dejar ir eso, aunque fue duro renunciar a eso, después de eso usted experimentó una paz, usted experimentó una tranquilidad, usted experimentó una alegría en su vida. ¿Sí hemos llegado quizás a vivir momentos así? Y si quizás no lo hemos vivido, esa puede ser la razón por la cual usted no está viviendo el gozo y la dicha de Dios, porque no está tomando decisiones de soltar y de dejar ir cosas de su vida que están mal, que lo están drenando su energía y que le están afectando su vida. El año 2022, Dios quiere que aprendamos a soltar y a no aferrarnos a aquellas cosas que nos impiden poder avanzar y que nos impiden poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Podemos pensar que necesitamos soltar. Puede ser miedos, puede ser rencor, puede ser decepción, pecados, angustia, puede ser poner distancia de lugares o incluso muchas veces de personas. Soltar personas y dejar ir personas que no hacen bien a nuestras vidas, que no son una buena influencia para nuestras vidas, sino que más bien nos están confundiendo y nos están alejando y nos están desviando del plan y del propósito de Dios. Uno quisiera quizás que Dios viniera y le arreglara a uno todos sus problemas, pero resulta que ahí nosotros tenemos parte. ¿Y la parte de nosotros cuál es? Tomar decisiones de acuerdo a la guianza y a la dirección de Dios. Y ahí es donde entra la parte que es dura, pero si nos decidimos, Dios nos dará la gracia y Dios nos dará la ayuda para que lo podamos hacer y para que sigamos adelante. Así que lo primero que el Señor nos muestra para experimentar una renovación en nuestras vidas es practicar este principio de no aferrarnos y este principio de soltar y de dejar ir todo aquello que nos está afectando y que nos está impidiendo ejercer y llevar a cabo el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Podemos pensar, quizás por un momento, mientras usted está ahí en su silla, preguntarse y preguntarle a Dios: Señor, ¿a qué cosas yo me estoy aferrando hoy que me están impidiendo que yo cumpla tu propósito y tu voluntad? ¿A qué cosas necesito quizás decidirme a soltar y a no aferrarme más de ahora en adelante para que yo pueda experimentar la libertad, la dicha y la bendición tuya sobre mi vida? Jesús no se aferró a su trono de gloria. Jesús se despojó de su gloria y vino a buscarnos. Pero vamos a mirar el segundo principio
para experimentar la renovación es, después de soltar, necesitamos llenar ese espacio que ha quedado con algo nuevo. El Señor enseñó que cuando el espíritu inmundo sale de una casa o de una vida y esa queda vacía, luego ese espíritu va y busca más y viene, y el estado de esa casa, de esa vida, viene a ser peor que el primero. Y el Señor lo que nos estaba mostrando aquí es que nuestra vida no puede estar vacía. Si yo suelto algo, si yo saco algo de mi vida, inmediatamente tengo que reemplazarlo o tengo que llenarlo con algo nuevo. Porque si no, va a ser muy peligroso quedarme en ese estado de vacío, quedarme en ese estado de soledad, quedarme en ese estado así, porque otras cosas malas pueden volver a venir nuevamente a mi vida. Y es aquí donde el Señor nos muestra que hay unos odres viejos, pero que hay un vino nuevo, y que esos odres viejos necesitan ser renovados, que está hablando de la necesidad de que nuestras vidas sean renovadas. Pero cuando nuestras vidas son renovadas, que son renovadas al momento de ¿qué? Al momento de soltar. Cuando yo suelto, cuando yo me limpio, que esa limpieza tiene que ver con soltar, con sacar cosas de mi vida, en ese momento yo quedo listo. ¿Para qué? Para algo nuevo, para el vino nuevo del cual Dios está hablando aquí. ¿Y qué significa ese vino nuevo que el Señor está prometiendo aquí en Marcos? Se trata de su evangelio, se trata de Él, se trata de su reino, se trata de su voluntad, se trata de sus planes y de sus propósitos para con nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que para que en mi vida haya una renovación, yo necesito buscar la presencia de Jesús y tener una relación más profunda, más fuerte con Él a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Y necesito entender que mis vacíos, que mis necesidades primeramente deben ser suplidas. ¿Por quién? Por Dios. Si no es Dios quien suple primeramente mis necesidades, yo empezaré a crear ídolos y empezaré a construir ídolos en quienes voy a buscar eso. Y por eso el Señor nos invita acá para que podamos recibir el vino nuevo, que ese vino nuevo tiene que ver con lo suyo, tiene que ver con una relación profunda y fuerte con Jesús a través de la oración y a través de la palabra de Él, cada día llenando nuestra mente, cada día llenando nuestro corazón, y en esa medida podamos entender su voluntad y podamos caminar en su voluntad. A veces nosotros quizás nos preguntamos cuál será la voluntad de Dios. Es que no entiendo la voluntad de Dios, es que no sé la voluntad de Dios. Y el problema no es que Dios no nos revele su voluntad, el problema es que Dios no nos hable, el problema es que nosotros estamos demasiado ocupados y no podemos escuchar la voz de Dios. El problema es que nosotros no dedicamos tiempo a buscar la guianza de Dios, y por esa razón no podemos encontrar la revelación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que si queremos ser renovados, necesitamos buscar a Jesús, pero no buscarlo de una manera religiosa, como a veces lo solemos hacer. El Señor dijo algo muy especial. ¿Por qué muchas personas vienen y no se encuentran con Jesús? ¿Por qué muchas personas vienen a la iglesia y no encuentran a Jesús? No es porque Jesús no esté,
es porque no lo buscamos de todo corazón. Porque el Señor prometió algo y dijo: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Ahí está el problema. Porque muchas personas dicen: no, yo no, yo oro y no siento nada, yo leo y no siento nada, yo voy a la iglesia y no siento nada. Sí, el problema no está fuera de ti, el problema está en tu corazón. Porque necesitas rendir tu corazón a Jesús y buscarlo de veras, de todo corazón. Y cuando lo hagas, Él se revelará a ti, Él se dará a conocer a ti y Él te bendecirá. Es ahí donde está la clave para conocer a Jesús. Buscarlo, y buscarlo ¿cómo? De todo corazón. Pero también es una invitación del Señor para que no solo nos llenemos de Él a través de la oración y a través de la Biblia, sino que también lo podamos hacer a través de la comunión con la iglesia, a través de la comunión con su cuerpo, a través de relaciones con nuestros hermanos y a través de servir en la iglesia. No hay algo más hermoso para poder honrar y glorificar a Dios que poder servirle a Él. Y yo creo que lo que Dios nos quiere hacer entender es que para que haya una renovación en nuestra vida, yo debo tener comunión con Él, pero debo también de tener comunión con otros buenos cristianos, a través de los cuales Jesús bendiga y edifique mi vida. Y también para que haya una renovación en mi vida, yo necesito poner al servicio de Él mi vida, con lo que Él me ha dado, con dones, con talentos, con ministerio, con lo que Él me ha entregado. Yo necesito ponerlo al servicio de Dios. Y cuando nosotros servimos en la obra de Dios, eso nos va a ir renovando más y más y nos va a ir ayudando a crecer. La invitación del Señor es para que nosotros nos renovemos, y esa renovación se da cuando yo pongo mi vida al servicio de Dios. Cuando yo pongo mis dones, lo que Él me ha dado, yo lo pongo al servicio de Él. En ese momento yo voy a experimentar en mi vida la obra de Jesús en mí y en otros a través de mi vida. Esa renovación va a llegar a nuestra vida en el momento que decidamos soltar y en el momento que decidamos buscar y llenarnos de Jesús a través de la oración, a través de la palabra, a través de la comunión con su iglesia, con su cuerpo, y a través de servirle a Él con lo que Él nos ha dado. Ahí Él bendecirá grande y abundantemente nuestras vidas. Y la promesa del Señor es la que encontramos en Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Miremos juntos. Isaías capítulo 41, versículo 17. Y de estos versos que vamos a leer a continuación, nace nuestro lema para el año 2022. Vamos a leerlo juntos. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. ¿Cuántas veces nos podemos encontrar así? ¿Cierto? Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Escuchemos esta palabra, rema de Dios para el año 2022. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas. En la tierra seca
Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Qué promesa más tremenda la que el Señor nos está dando acá en el verso 18. Para todos los sedientos, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua. ¿En dónde abrirá esto el Señor? En la tierra seca. En la tierra seca. ¿En la tierra qué? Seca. ¿En dónde hará eso Dios? En la tierra seca de nuestros corazones y de nuestras vidas. Y por eso nuestro lema para el próximo año, con la ayuda del Señor, es renacer. Renacer 2022. Renacer. Esa es la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Renacer. El Señor nos va a hacer renacer nuevamente para que podamos hacer su voluntad y podamos cumplir con sus propósitos en esta tierra. ¿Cuántos creemos que el Señor va a obrar esto en nuestras vidas? Amén. El Señor va a ejecutar su palabra en cada uno de nosotros. Yo les invito a colocarnos sobre nuestros pies en esta noche y que al estar de pie tomemos un momento para pensar y para examinar y para hacer un diagnóstico de nuestras vidas. Y hágalo con el Espíritu Santo. Hágalo usted con el Espíritu Santo. Haga usted ese diagnóstico de su vida en esta noche. Y digámosle al Señor como David decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hagamos cada uno este examen ahí, cada uno en su lugar. Dígale: Señor, ayúdame a ver en esta noche a qué cosas me estoy aferrando, qué cosas debo soltar, Señor. Yo les invito a que le pidamos eso a Dios en esta noche. Digámosle eso al Señor. Dígale: Señor, ayúdame a ver qué cosas debo soltar. Dígale: Señor, ayúdame a ver a qué cosas no debo aferrarme más. Dígale: Dios, ayúdame a ver eso. Dígale: Señor, ayúdame a mirar. Hablemos cada uno con Dios. Tenemos tiempo, tenemos libertad para hacerlo. Digámosle: Señor, ayúdame, Padre, a mirar a qué me he estado aferrando que no debo aferrarme más, que ya ha llegado el tiempo de soltar y de dejar ir. Dígale: Señor, ayúdame a ver qué cosa debo quitar de mi vida que me ha estado impidiendo recibir la bendición tuya, experimentar la libertad, la felicidad y el gozo que tú has prometido para mí, Señor. Padre, yo te pido en esta noche, junto a los que aquí estamos reunidos, que por favor nos permitas ver qué cosas debemos soltar, qué cosas debemos dejar ir, qué cosas debemos quitar y no aferrarnos más, Padre Santo, para podernos renovar, para poder ser esos odres nuevos en donde tú puedas depositar el vino nuevo, la verdad tuya, la voluntad tuya,
el poder tuyo, la gracia tuya, Padre, la presencia tuya, Señor, tu voluntad, Señor, pueda gobernar y pueda estar en el centro de nuestras vidas. Padre, oramos en esta hora y pedimos que tu Espíritu traiga, por favor, la convicción a cada uno de nosotros, la guianza de manera personal a cada uno, Dios, acerca de aquellas cosas a las que debemos soltar, a las que debemos no aferrarnos más, Señor, y podernos en el nuevo año que ya en unas horas va a iniciar, podernos aferrar más a ti, podernos llenar más de ti, Jesús. Padre, poder entender el llamado tuyo, Señor, es a que te busquemos y que lo hagamos de todo corazón, porque entonces tú te revelarás a cada uno de nosotros y tú nos saciarás del bien tuyo. Tú nos permitirás ver en nuestras vidas la realización de tus planes, la realización de tus promesas. Oh Señor, ayúdanos, Padre, a tomar el valor, la determinación. Pídale allí a Dios y dígale: Señor, dame la fortaleza, dame la ayuda, Padre, para yo soltar lo que tenga que soltar. Dígale: Señor, ayúdame. Dígale: Padre, ayúdame a soltar. Dígale: Padre, ayúdame. Padre, ayúdame a soltar. Padre, ayúdame a soltar. Dígale: Padre, Padre, ayúdame a soltar. Padre, ayúdame a soltar. Ayúdame a soltar. Dígale: Señor, ayúdame a soltar todo lo que tengo que soltar. Dame la fortaleza que hasta el día de hoy no he tenido, Señor. Dame por favor la fortaleza, Padre. Dame por favor la fortaleza, Señor, para soltar todo lo que tengo que soltar, Señor. Dígale: Padre, dame la sabiduría. Dígale: Padre, dame la ayuda, Señor. Dame por favor el valor que quizás yo no encuentro en mí, la valentía que quizás yo no encuentro en mí, la fortaleza que yo no encuentro en mí. Dígale: Señor, ayúdame a que yo pueda soltar eso, a que yo pueda soltar eso, a que yo pueda soltar eso, Señor, a que yo pueda tener libertad, Señor, a que yo pueda tener libertad, Señor, a que yo pueda tener libertad, Padre Santo, para poder, Señor, caminar en tu voluntad, Señor, para poder avanzar, Señor, hacia ti, Padre, para poder hacer tu voluntad, Señor, que hasta el día de hoy no lo he podido hacer, Señor, pero hoy te pedimos, Padre, en este final de año, Señor, para que el próximo no sigamos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, no sigamos, Señor, de la misma manera, sino que a través de decisiones podamos marcar un nuevo rumbo de nuestras vidas, podamos marcar una nueva condición de nuestras vidas y podamos experimentar en nosotros, Señor, la manifestación de tu voluntad, la manifestación de tus propósitos, la manifestación de tus promesas cumpliéndose, Señor, que ya no tengamos más en nuestras vidas, Señor, un obstáculo para que tus promesas no se cumplan, sino que podamos ordenar nuestra vida, podamos ordenar nuestra casa, para que entonces, Señor amado, venga lo tuyo, Señor, para que entonces se manifieste tu gloria, para que entonces, Señor, tú seas verdaderamente honrado y verdaderamente glorificado, Señor. Es nuestra oración en esta noche, Señor. Es nuestra petición.